Bien, les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris a esta nueva masterclass el día de hoy. Vamos a tener el gusto de presentar a un referente importantísimo en la materia de Derecho del Deporte, no solamente en Argentina, sino también en la región. Así que le doy una cordial bienvenida al doctor Crespo. No sé si está ahí en línea. Así ya Sí, ¿me estás viendo? Sí, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué decís? Encantada de tenerte hoy aquí. Sí, estaba asustado porque como me habías puesto como anfitrión y no estoy acostumbrado, yo tengo un manejo relativo, ¿viste? No, ¿cómo que La no? Pugliese me dijo, debes tener mucha experiencia, sí, hablar, pero ¿viste? No, Es lo no que me importa. complico. Mirá, tenés Sí, un auditorio interesante, así que sí, evidentemente te me siguen alegro. mucho, tenés Me alegro. convocatoria. Bueno, Me Daniel, alegro. hoy vamos a estar hablando sobre el presente Sí, y futuro del derecho del deporte. Eh, bueno, qué título que se mandaron, ¿eh? Qué bueno, título que se sí, mandaron. sí, amplio. La idea es que, bueno, que nos cuentes en qué está el derecho del deporte hoy y, bueno, y hacia dónde está yendo, ¿no? Teniendo en cuenta que es una Sí, disciplina que tiene un dinamismo importante, ¿no? sí, ¿Te sí. presento formalmente con tu No, no, currículum? arranquemos. No hace Arranquemos. falta, bueno, seguramente todos ya te conocen, pero, bueno, sos Sí, profesor de grado y posgrado, ¿no? En Derecho Deportivo en sí, la UBA. así es. Y yo he visto el título de la convocatoria, presente y futuro. Y yo para arrancar me gustaría ir un poquito al pasado, porque esto nació hace bastante tiempo, no tanto, todavía, viste, pues a veces digo mucho tiempo y suena, viste, un poco raro. Pero cuando arrancó este tema de derecho del deporte, o derecho deportivo, o derecho de las relaciones deportivas, le costaba a muchos le costaba llamarlo así, derecho deportivo. Me parecía que había una contradicción entre la seriedad del derecho y lo lúdico del deporte. Y hasta los mismos estudiantes quizás a veces pensaban que, bueno, era un tema interesante, era muy lindo porque había casos que involucraban a personas conocidas. Y sin embargo, después de todo este tiempo, que estoy hablando de hace, qué sé yo, 20 y pico de años o 25 años, eh, quedó evidenciado claramente que el derecho del deporte, el derecho deportivo, como lo llamamos en la UBA, realmente es una rama del derecho dotada de una autonomía interesante y que justifica, pero justifica muchísimo el estudio especializado. Y obviamente para ejercerlo en un ámbito variado, como vos dijiste, en constante evolución, cambio, quizás demasiado, porque muchas veces los cambios de la normativa obedecen a cambios que se van sucediendo en la vida social, y entonces el derecho capta esas cuestiones y las recepta, digamos, en normativa nueva. En el derecho del deporte hay una fuente fundamental que son los reglamentos y cambian muy, muy rápidamente. Digamos que eh, quizá demasiado, están impactados directamente por las realidades que se van sucediendo en el mundo del deporte. Que normalmente nosotros vemos en los diarios que muchas noticias del deporte involucran casi todas o muchas cuestiones jurídicas. Son temas, hasta resultados deportivos se definen ya no tanto en el campo de deporte, cual sea el deporte, sino en tribunales de distinta especialidad. Entonces, bueno, asistimos a una cosa de esta naturaleza, constante dinamismo y cambio. Y te decía que cuando arrancamos hace unos años, yo me acuerdo que el programa que yo traté de hablar de derecho deportivo como una materia, entonces traté de dotarla de los capítulos normales de toda materia de derecho, de toda rama del derecho, una parte general, una parte especial, y ese programa estaba contenido en 2 hojas, digamos, más o menos era un programa sencillo. Claro, cuando pasó el tiempo, hoy ya si tengo que agarrar el programa para desarrollarlo, realmente es imposible, ni siquiera para hacer un bosquejo razonable. Pero hoy vamos a tratar de hacer algo de eso,
porque, viste, es interesante. Bueno, eso era un poquito el arranque de esto, como tratando de perfilarlo como una materia autónoma. Y si tenemos que decir algo importante, como para arrancar, la autonomía, que ya lo dijimos, y hay una nota fundamental del derecho deportivo, que es la internacionalidad. Ustedes dirán, bueno, pero hay un contrato que nace en Argentina, entre partes argentinas, bueno, no es internacional. Sin embargo, es tan dinámico esto, que puede ocurrir que la aparición, una ruptura de un contrato entre un jugador de fútbol y un club, motive la ida de ese jugador a un club extranjero. Y esa aparición de un club extranjero que participa de alguna manera de la ruptura, porque se lleva a ese jugador que ha extinguido contrato hasta de tiempo, internacionaliza la cuestión. Entonces, un abogado argentino, abogado de club, de jugador, del representante del jugador, se encuentra con un tema internacional. Quizás pueden preverse algunas cosas al momento de la contratación. La actividad del abogado en el derecho deportivo es importantísima. Y en los tres planos de la contratación: celebración, ejecución y extinción, porque normalmente los contratos de derecho deportivo son de duración, no son contratos de ejecución instantánea, tienen una duración en el tiempo, y en esa duración suceden a veces muchas cosas, algunas se conocen periodísticamente y otras son cuestiones que, bueno, que tratamos en los estudios jurídicos. Por eso el tema es sumamente interesante. Y otro punto importante del derecho deportivo es que normalmente cuando uno habla de la parte general de las ramas del derecho civil, comercial, laboral, se habla de las fuentes de esa rama. Normalmente estamos con la ley, obviamente, como fuente esencial de toda rama del derecho, y después de la ley siempre viene como una fuente secundaria que se nombra, pero de manera, digamos, secundaria en ese aspecto, accesoria, que son los reglamentos. Uno dice la ley y los reglamentos. La ley es lo que prima, obviamente, y después sale el reglamento que trata de ver cómo se va a aplicar la ley, suple algunos vacíos de la norma para que se ponga en funcionamiento. El reglamento de aplicación. Sin embargo, en el derecho deportivo, los reglamentos tienen una importancia sustancial, porque son los reglamentos que dictan las federaciones deportivas. Y esos reglamentos conviven mal o bien, con problemas o sin problemas, con la legislación de fondo de cada país. Esa colisión que puede darse genera siempre cambios importantes en el derecho deportivo. Por lo tanto, cuando hablamos de fuentes del derecho deportivo, decimos la ley, y cuando decimos reglamentos, estamos hablando de otro tipo de reglamentos. Y que no se limitan, porque uno dice, bueno, el reglamento del torneo, obviamente, quién sale primero, quién va a salir segundo, quién se clasifica para una copa. Ese es uno de los reglamentos, pero hay otros reglamentos que entran directamente en la cuestión de fondo. Son reglamentos que se ocupan de las relaciones entre los deportistas y los clubes, de las relaciones entre los agentes y los deportistas, reglamentos de todo tipo. Y obviamente en el punto de vista disciplinario. Y ahora lo vamos a ver un poco. Yo con el tiempo, porque cuando arrancamos con estos temas del derecho deportivo, como planteo general, como una materia, hay cosas que uno no se le van ocurriendo después, con el tiempo. Entonces, yo veo que a veces el abogado nos encontramos ante un problema, si esto es derecho deportivo, sí, pero ¿de qué parte del derecho deportivo? ¿Qué es? Entonces yo individualizo de alguna manera 5 ámbitos importantes del derecho deportivo, donde se mueven las cosas en forma dinámica. No ámbitos separados, ámbitos que se entremezclan dinámicamente, pero son 5 aspectos de actividad. Uno es el institucional. Bueno, el institucional, ¿a qué me refiero con este ámbito? A las personas jurídicas que constituyen el ordenamiento piramidal del derecho deportivo. Vamos a hablar del fútbol como referencia, porque es el que tiene más elaboración. Pero toda esta estructura piramidal se replica en otras disciplinas deportivas.
En esa estructura piramidal tenés una primera persona jurídica. Son todas personas jurídicas privadas. Lo que pasa es que tienen tanto poderío algunas que se confunde la cosa y dicen, no, pero esto es como un Estado. No, son personas jurídicas, estamos en el derecho privado, ¿eh? Con cierto sesgo publicístico, pero estamos en derecho privado. Bueno, en la cabeza tenés a la Federación Madre, la Federación Internacional, la Federación Mundial. En el caso del fútbol, FIFA, Asociación Civil, con su reglamento, mejor dicho, con su estatuto, que es la norma de segundo grado que rige la vida de esta federación, y sus reglamentos. En esa estructura, siguiendo, bajando, digamos, tenemos las estructuras continentales. Conmebol en el caso de Sudamérica, que antes era la Confederación Sudamericana, las confederaciones de los distintos continentes, la UEFA en Europa y los otros continentes. Esas federaciones o confederaciones son también personas jurídicas de derecho privado y son asociaciones civiles como lo es FIFA. Como lo es FIFA. FIFA y las federaciones continentales, asociaciones civiles. Debajo de esas federaciones mundial, continental, las federaciones nacionales. En nuestro caso, la Asociación de Fútbol Argentino, como puede ser de cualquier otro ámbito. La Asociación de Fútbol Argentino y las otras federaciones nacionales de cada país son también asociaciones civiles, que pueden o no convivir con otra estructura que no es estrictamente federativa, que son las ligas profesionales. En la Argentina, por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino tenía el manejo de todo el tema del fútbol en general. Hace un par de años surgió la Superliga, que era una sociedad ya comercial que se ocupaba de los clubes de primera división. Entonces convivía la AFA y la Superliga. En algunos países ocurre lo mismo. Por ejemplo, en España está la Federación Española y la Liga, lo mismo en Inglaterra, en casi todos los países. Hoy en la Argentina la Superliga ya no funcionaría y entraría a correr la Liga Profesional, pero ya no con independencia como la Superliga. Bueno, son cuestiones de ordenamiento de cada país. Todas asociaciones civiles. Estas asociaciones civiles tienen un sistema, un estatuto, que de alguna manera garantizaría su autonomía como personas jurídicas, la autonomía de las personas jurídicas, de darse a sus estatutos y manejarse de acuerdo a ellos con autonomía. Pero dijimos un esquema piramidal. ¿Por qué? Porque en la cabeza está FIFA y los demás estatutos de las personas jurídicas que van en descenso en esa pirámide deben ajustar sus disposiciones al estatuto de FIFA. Y si no lo hacen, pueden tener algún problema desde el punto de vista deportivo, federativo, administrativo. En concreto, pueden ser apartados, por ejemplo, de las competencias internacionales. Entonces, si hay una amenaza de FIFA a las federaciones de que en caso de que no adecuen su normativa a la propia, o sea, a la de FIFA, pueden sufrir sanciones, y alguna de esas sanciones es la no participación en los torneos internacionales, digamos el Mundial, o digamos la Copa Libertadores, en el caso de Conmebol. Si no hay una adecuación, puede suscitarse estos problemas. Entonces, hay hay una adecuación de los estatutos de las personas jurídicas inferiores a las superiores. ¿Esto significa una pérdida de autonomía? Puede ser, pero es una pérdida de autonomía consensuada, una pérdida de autonomía prevista y que no limita la posibilidad de conseguir el objeto de la persona jurídica. Al contrario, esa adecuación del estatuto de la persona jurídica inferior a la de la superior le permite desarrollar su objeto plenamente, es decir, competir en todas las competencias que ocurran en el mundo del derecho deportivo globalizado e internacional. Es una adecuación ex professo que garantiza la consecución del objeto. Nos quedamos en esa estructura piramidal, FIFA, hablando de fútbol, continentales, Asociación de Fútbol Argentino, tratándose de la Argentina, y debajo que están las últimas personas jurídicas de esta estructura piramidal, que son los clubes deportivos. Y los clubes deportivos también, de alguna manera, no adecuan sus estatutos a la de las federaciones,
pero sí tienen que tener en cuenta obligaciones que prevén los estatutos superiores, digamos. Pero ahora, cuando hablamos de clubes deportivos, ya no hablamos en forma general de asociaciones civiles. Ya los clubes deportivos adoptan en algunos países otras formas jurídicas. En nuestro país hoy siguen siendo todos los clubes deportivos asociaciones civiles. Hubieron, y todavía siempre hay, algún intento, alguna forma de ir hacia la transformación de los clubes deportivos a sociedades anónimas deportivas, como ha ocurrido en otros países. Y se ha dicho en ese sentido que la estructura de la sociedad anónima de alguna manera garantizaría en mayor medida la transparencia, la celeridad en la toma de decisiones, una estructura más acorde con... Sin embargo, en primer lugar, en la Argentina las sociedades anónimas no son garantía de supervivencia, ¿no? Porque las sociedades anónimas desaparecen a veces con bastante asiduidad. Sin embargo, los clubes deportivos siguen estando ahí, o sea, con todos los problemas. Y por otro lado, tampoco involucraría, porque dicen, pero ¿cómo se hacen esos negocios tan grandes desde el punto de vista económico, tan importantes? ¿Cómo van a ser las asociaciones civiles? Bueno, si son sin finalidad de lucro. Bueno, ahora está más aclarado el tema, porque esa confusión de que son sin finalidad de lucro no significa que la asociación civil no pueda hacer negocios lucrativos. Obviamente que los debe hacer, porque debe darse a su propia supervivencia, a su propio sostenimiento. La no finalidad de lucro no apunta a eso, sino que apunta a que el lucro obtenido no va a los socios, que no son accionistas, sino que se reformula o va a mejorar las instalaciones, la prestación del club hacia sus socios, o sea, debe tener finalidad de lucro y eso hace al engrandecimiento de la institución. La no finalidad de lucro es que no se distribuyen las ganancias entre los socios, como si ocurriría en una sociedad anónima. Bueno, en todo este ámbito institucional de personas jurídicas y estatutos, el abogado tiene un trabajo importante, el abogado de los clubes, el abogado de las federaciones, porque siempre hay cuestiones para modificar, para adecuar y para respetar de alguna manera esta cuestión piramidal del derecho deportivo. En general hay una norma que surge de casi todos los estatutos federativos, que es la prohibición que tendrían los clubes deportivos de ir a la justicia ordinaria. Es decir, FIFA ya desde su estatuto advierte que las personas jurídicas que integran este mundo del derecho deportivo no deben ir a la justicia ordinaria para solucionar los diferendos entre sí. Solamente deberían acudir a la justicia, a una suerte de justicia de naturaleza deportiva. Solucionar los entuertos, los problemas dentro del ámbito deportivo. Esta prohibición, obviamente, no resistiría, en principio, un embate o una colisión confrontada en un tribunal ordinario, porque evidentemente es una imposibilidad de derecho supuesta que no encajaría y no sería digna de respeto. Sin embargo, por lo que yo les decía, de esta estructura piramidal, esta renuncia consentida de autonomía, la cuestión se respeta bastante, pero tiene sus límites, obviamente, tiene sus límites. Un club deportivo o una federación es una asociación civil en cada país y debe tener un control, aparte de la FIFA y de esta estructura piramidal, debe tener un control del Estado, de funcionamiento, de muchas cosas. Entonces, en todo, y lo mismo FIFA, que es una asociación civil de derecho privado suizo, ¿no? Es una sociedad que está radicada ahí históricamente por temas fundamentalmente impositivos, pero que tiene un control, por ejemplo, en la Argentina, una asociación civil tendrá el control de la Inspección General de Justicia en la parte de asociaciones civiles, en cuanto a funcionamiento, elección de autoridades, amén de la cuestión estrictamente deportiva. Bueno, este es el terreno que yo digo institucional. Y es importante porque amén de estos estatutos, de esta parte institucional, de estas personas jurídicas, surge la fuente de las más importantes del derecho deportivo, que son los reglamentos. Los reglamentos desde el punto de vista de la competencia, de las relaciones contractuales
y los reglamentos y códigos disciplinarios, que es un ámbito importantísimo del derecho deportivo. Entonces, dejemos el tema institucional. Sabemos que todo es el panorama esto de estructura estatutaria, reglamentaria, que se las trae bastante, porque ahí salen normas importantes. Después tenemos otro ámbito. Yo siempre digo, siempre emparento cada ámbito del derecho deportivo a alguna rama del derecho común, un poco para estar... Yo digo, este ámbito institucional, ¿con qué rama la emparentaría más? Y yo digo, bueno, puede ser con la rama civil, comercial, de acuerdo a la estructura jurídica de estas personas jurídicas que intervienen en el mundo del derecho deportivo. Y ahora vamos a otro ámbito, que es bien deportivo, aunque también se mete las cuestiones jurídicas inexorablemente, que es el ámbito de la competencia deportiva. Digo deportiva para no confundirlo con la competencia de otra naturaleza procesal, ¿no? La competencia deportiva. ¿Y qué involucra este ámbito del derecho deportivo? Cosas importantísimas. La organización de los torneos. O sea, FIFA organiza sus torneos mundiales, Conmebol los torneos continentales, la UEFA en Europa y las demás federaciones continentales, y las asociaciones, federaciones nacionales en su país. La competencia deportiva. Y acá tenemos un trabajo importante de los abogados también, porque en la competencia deportiva confluyen muchas circunstancias que tienen que ver con su desarrollo. Por ejemplo, hay una cosa importantísima en el derecho deportivo, que es la inscripción de los contratos. Vieron que en otras ramas del derecho decimos, bueno, la inscripción normalmente es un requisito no de validez del contrato, sino de oponibilidad a terceros. Un contrato de compra-venta es válido entre las partes, obviamente, pero si se lo queremos oponer a terceros embargantes del que me vendió la propiedad, tengo que escribir el contrato. El contrato es válido, pero solo será oponible, erga omnes, en derechos reales, a terceros en caso de que haya una inscripción. Y es importante, pero como requisito de oponibilidad. En cambio, en el derecho deportivo, la inscripción de muchos de los contratos es fundamental para la plena eficacia del contrato. Es decir, un contrato laboral deportivo, si no lo inscribo federativamente, y bueno, no va a ser eficaz porque ese deportista no se va a poder desempeñar oficialmente en representación del club. Si una transferencia de pase entre un club y otro de un deportista no la inscribo, no existe desde el punto de vista federativo. El jugador que viene o va de Argentina a España tendrá que inscribir su contrato en la Federación Española. Ya veremos. Entonces la inscripción es importante. Y la inscripción es fundamental para la competencia deportiva, porque si no, no puede participar. Y muchas veces los abogados de derecho deportivo estamos siempre contra el reloj, porque normalmente las operaciones se hacen contra el cierre del periodo de inscripción de los contratos. Entonces está el tema de la inscripción como fundamental. Y eso hace, amén de la cuestión contractual, al tema de la competencia, que es, de alguna manera, emparentada con una rama del derecho común que sería el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque si bien, obviamente, no está el Estado como ente regulador, a la competencia la regula, la ordena, la administra cada federación. Entonces vos estás como el club, los jugadores, los deportistas, están frente a un poder administrador, que es quien va a decir cuántos extranjeros pueden jugar, si ese jugador está bien inscrito o no, si ese jugador que participó de un torneo estaba habilitado o no para jugar, o tenía una sanción previa que no cumplió y por lo tanto el equipo que lo alineó a ese jugador pierde los puntos del partido. Creo que fue no la última Copa Libertadores, sino la de hace 2 años, donde se ganaron muchos partidos por este motivo, por mala alineación de los jugadores. Entonces, bueno, eso generó bastante revuelo y es propio del ámbito de la competencia. Hoy, por ejemplo, está a punto para salir una resolución del Tribunal Arbitral del Deporte en una cuestión que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y un club de la Primera Nacional, de San Martín de Tucumán, que ha pedido que se decrete el ascenso, su ascenso de esa Primera Nacional a la Primera División. AFA tomó otra decisión y San Martín de Tucumán apeló esa decisión al Tribunal Arbitral del Deporte. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el Tribunal Arbitral del Deporte en una cuestión entre un club de Tucumán y AFA? ¿Por qué vamos a un tribunal suizo?
Ya veremos por qué. O sea, es un tema también propio del derecho deportivo y de los mecanismos estatutarios y reglamentarios. Bueno, un ámbito importante, la competencia deportiva. Yo digo para ubicarnos, porque a veces hay consultas de determinadas cosas y para ver a qué cuerpo normativo hay que ir para tomar una decisión para el abogado, ¿no? Las consultas son variadas, fíjate, vos estamos en plano institucional, plano de la competencia deportiva. Otro ámbito, está bien más o menos el planteo así general, ¿no? Para hacer una introducción y después, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno. Otro ámbito importantísimo que se mezcla decididamente con el de la competencia deportiva es el ámbito disciplinario. Cuando uno dice ámbito disciplinario, en general piensa, bueno, claro, el jugador o el deportista que comete una infracción en el campo de juego, lo echan y le van a imponer una sanción disciplinaria. Sí, obviamente, las infracciones durante la competencia deportiva, obviamente integran el ámbito disciplinario, pero es mucho más amplio el ámbito disciplinario. Involucra también el doping. El doping es una cuestión, es en el deporte que tiene, donde no solo interviene como persona jurídica las federaciones, sino que hay una importancia decisiva de la Organización Mundial Antidopaje, que es otra persona jurídica que interfiere decididamente en las cuestiones de doping. Es más, las federaciones deportivas adecuan sus cuestiones disciplinarias en materia de doping al Código Mundial Antidopaje, que ese surge de la Organización Mundial Antidopaje. Es un tema que no solamente involucra al deporte, obviamente, sino también a la salud, y por eso es tan sensible, pero forma parte del ámbito disciplinario, porque el doping, además de que puede ser una cuestión social o involucra cuestiones diversas, es en el derecho deportivo una infracción que genera sanciones leves o hasta gravísimas. Pero además de este tema de las competencias deportivas, las infracciones de la competencia deportiva, el doping, también existen sanciones disciplinarias por el comportamiento de la parcialidad de los simpatizantes de un club. Cuando un partido se suspende por una agresión que viene de alguna parcialidad de alguno de los equipos, se lo responsabiliza al club. Y no solamente por cuestiones acontecidas durante la competencia, sino también antes de la competencia. Si no, veamos el tema de River y Boca, en la final de la Copa Libertadores, que fue agredido el micro de Boca, y ahí se debatió quién era responsable de esa agresión, porque de ahí, de haber detectado el responsable, seguían las sanciones disciplinarias. Por eso Boca siguió reclamando, después del resultado deportivo, ante el TAS, por el campeonato, por el trofeo, mejor dicho, por ser declarado ganador y darle por perdido el partido a River, por haber acontecido esa situación de agresión. Fíjense que no era ni de un jugador del club, y ni siquiera durante la competencia, sino antes y tampoco en el estadio, en las inmediaciones. ¿Qué son las inmediaciones? ¿Quiénes son responsables? Es un tema, la verdad, riquísimo, y si tuviéramos que emparentarlo con una rama del derecho, y ahí sí decimos derecho penal. A FIFA no le gusta mucho que digan derecho penal porque le parece que es un poco pesado, un poco complicado, pero indudablemente, tiene connotaciones penales porque estamos en el derecho represivo, en el derecho que trata de penar la infracción y de desalentar futuras infracciones. Y fíjense hasta qué punto tiene que ver con el derecho penal, que hay algunos principios del derecho penal que son aplicables al ámbito disciplinario deportivo. ¿Recuerdan ustedes cuando fue suspendido Messi en las eliminatorias para el Mundial de Francia? Si me olvido alguna fecha, algunos díganmela a veces. El Mundial de Francia de 2014, estábamos jugando las eliminatorias, competencia deportiva, eliminatorias. ¿Y quién organiza esa competencia deportiva? Son eliminatorias para el Mundial. ¿Quién es el organizador? FIFA. ¿Por qué? Porque es eliminatoria para el Mundial de FIFA. Si fuera la Copa Libertadores es Conmebol. Si es acá es la AFA. Bueno, Messi, jugando las eliminatorias, termina un partido y va
hacia los árbitros, pero no para saludarlos, sino que le echa un insulto importante en la cara al árbitro. El árbitro lo miraba, y todos por televisión lo vimos, y era evidente que Messi lo estaba insultando, no lo estaba saludando. Hasta se lo podía ver, el gesto y todo. El árbitro, en la competencia deportiva y en el ámbito disciplinario, el primer juez que hay que escuchar y que pone en marcha este trámite disciplinario es el árbitro de la competencia, en cualquier deporte. El árbitro de la competencia es el que tiene que informar lo que pasó, si expulsó a un jugador, si lo sacó del campo, o si después del partido pasó algo que genera también un informe. Pero en ese caso el árbitro lo vio, lo escuchó y nada informó. En el Código Disciplinario de FIFA se dice siempre que hay que estar la comisión disciplinaria de FIFA, así como también la de Conmebol en los otros torneos, actúan a partir de lo que informa el árbitro de la competencia. Ahí actúa el Tribunal de Disciplina. Pero dice que si existe alguna cuestión grave de falta disciplinaria que el árbitro no observa, entonces la comisión disciplinaria puede actuar de oficio. Es decir, por más que yo no tenga un informe del juez, si lo estoy viendo por televisión, o lo veo en la cancha, lo que sea, actúo de oficio, porque el árbitro no lo vio. ¿Recuerdan ustedes en el Mundial, no de 2014, el anterior de 2010, hubo un caso de un jugador uruguayo, Suárez, que agredió a un jugador italiano? Y ese allanamiento lo mordió. ¿Viste? Pero el árbitro no lo vio. Y era evidente que no lo vio, porque estaba mirando por otro lado. Ahí actuó de oficio la comisión disciplinaria que estaba constituida ad hoc para el Mundial y lo suspendió. Le aplicó la sanción disciplinaria de oficio. No esperó el informe, no podía haber informe si no lo había visto. Aquí en el caso de Messi, también la comisión disciplinaria actuó de oficio por el insulto de Messi. Y le dio 4 fechas de suspensión. La Comisión Disciplinaria de FIFA tiene a su vez un organismo de apelación en la propia FIFA, que es la Comisión de Apelación, como tiene Conmebol también. Entonces, AFA, Messi apeló la decisión de suspensión de 4 partidos ante la Comisión Disciplinaria de Apelaciones de FIFA. Y se dijo en ese momento que, bueno, pero ¿cómo iba a modificar la comisión disciplinaria de FIFA, la de apelación, una sentencia de la propia comisión de FIFA? Como diciendo, esta doble instancia interna no tiene mucho sentido. Sin embargo, la comisión de apelación de FIFA revocó la decisión disciplinaria de primera instancia, digamos, y le permitió a Messi, dejó sin efecto la sanción, y le permitió a Messi jugar los partidos restantes. ¿Y en qué se basó? Entre otras cosas, ¿no? Esta comisión de apelación para dejar sin efecto la otra, la sanción de 4 fechas. En que la comisión de primera instancia solo podía haber actuado en caso de que el árbitro no hubiera visto la infracción. Pero acá era claro que Messi lo estaba insultando en la cara, lo estaba viendo y escuchando. Y si bien eso podía generar un reproche, lo que fuera, no encajaba esa actuación de oficio en la figura típica prevista por el reglamento. Entonces, se podía sancionar al árbitro por haber omitido el informe, pero no a Messi. Y esto nos lleva un poco al tema de la tipicidad, que es un principio de derecho penal. O sea, es un principio de garantía del derecho penal. Mira, si el acto que vos cometés no encaja en algún tipo previsto por el Código Penal, bueno, no es delito. Será otra cosa, será una cuestión civil o lo que fuera, pero delito no es. Y esto fue una aplicación de un principio en un caso resonante. Pero a todo esto, fíjense cómo se involucran los ámbitos que por el tema de la sanción disciplinaria Messi fue declarado inocente, no imputable, digamos, pero se perdió una fecha, porque cuando decidió la comisión ya había pasado un partido y Messi no había jugado porque estaba suspendido. Las apelaciones en el ámbito disciplinario no suspenden la ejecución. Habría que haberlo pedido en su momento, quizá. Pero bueno, o sea, Messi fue declarado inocente, pero como la competencia se anticipó
el partido que seguía fue anterior a la decisión, una fecha sin jugar, por digamos, este dinamismo de los distintos ámbitos del derecho deportivo. Pero bueno, este es el ámbito disciplinario, que es un tema interesante porque conlleva una cantidad de figuras típicas importante, emparentado con el derecho penal. Y ahora viene el otro ámbito, pero antes quiero destacar algo que tiene que ver en este ámbito que viene con el que dije. En el derecho deportivo, cuando FIFA o el tribunal, el TAS, el famoso TAS, dicta una sanción económica, mejor dicho, una condena a un club a pagar a otro una suma de dinero, y el club condenado no paga esa obligación, el club acreedor, por ahí no tiene que ir a ejecutar un laudo de un tribunal suizo como es el TAS al país donde está el club infractor, el club que debe, digamos, sino que puede denunciar ante la Comisión Disciplinaria de FIFA el no pago de ese club, el incumplimiento. Porque el incumplimiento de esa condena constituye también una falta disciplinaria. Fíjense qué amplio que es el ámbito disciplinario y cómo se conectan dinámicamente entre sí. Y esta es una de las cuestiones más importantes para los abogados cuando entramos en este ámbito de FIFA y TAS. ¿Por qué? Porque nos permite no tener que ejecutar laudos en sede extranjera con todos los problemas que conlleva y directamente denunciar el incumplimiento de la Comisión Disciplinaria de FIFA. Con lo cual, logramos a veces que se cumplan las sentencias de condenas dinerarias en forma rápida. Porque a los clubes los podés amenazar con muchas cosas. Le podés decir que le vas a pedir la quiebra, que lo vas a, qué sé yo, a embargar, a rematar, y no pagan, o sea, o se mantienen ahí. Ahora los amenazás con que le vas a sacar 3 puntos por una falta disciplinaria y ya dice, bueno, vamos a ver cómo arreglamos, porque claro, no, o sea, no soportan la sanción deportiva, porque después no tienen que soportar a los hinchas del club, ¿no? Que por ahí van primeros y quedan atrás. Así que es un tema importante del ámbito disciplinario. Sabes que acá tenemos muchos futboleros, me parece, porque te están dejando mensajes mientras contás. ¿Ah, sí? Y acá decía Agustín de la sanción de las 4 fechas que después se redujeron y que Messi fue figura contra Ecuador. Parte final, eliminatorias para Rusia 2018. Y después cuando seguiste contando que participó en el siguiente partido, que fue el partido contra Bolivia, que bueno, que ahí pierde Argentina, ¿no? Claro, ahí bueno, perdió Argentina, sí, quizás ese es un tema que tiene que ver, ¿viste? Se mezclan los ámbitos y a veces la competencia tiene sus tiempos. Hoy mismo, con ese tema que yo te decía de San Martín de Tucumán y AFA, se pidió una resolución rápida, que va a salir en poco tiempo, porque claro, está en trámite una posible competencia o qué va a pasar, porque si un club asciende ya no participa, es un tema complicado, que a veces pasa mucho, por eso cuando están las situaciones en el TAS, hay medidas cautelares que uno puede pedir para evitar que se tomen decisiones en el plano federativo mientras está pendiente una decisión del tribunal, o mismo se le pide celeridad al tribunal para que dicte las sentencias. Así que este caso va a ser uno que creo que va a salir en estos días. Preguntan si se podría haber pedido, si Argentina habría podido pedir, podría haber pedido daños frente a esta situación de que no dejaron jugar una fecha. Y era un tema de demostrar el daño, más allá de que no jugó Messi es un daño evidente, pero después cómo mensurarlo, ¿viste? Desde el punto de vista económico, porque en definitiva estamos hablando de un daño, me imagino que es un daño, ¿viste? Para ser resarcido, ¿viste? Entonces hay cuestiones de, porque a veces el daño, vos decís, bueno, está la responsabilidad, está el hecho, pero tiene que haber un daño cuantificable económicamente. Obviamente, quizás si Argentina no hubiera ido al Mundial, hubiéramos contado eso y hubiéramos pedido algo, pero bueno, pasó que se clasificó. Entonces el partido de Bolivia, más allá de la amargura nuestra, pasó como un hecho más desde ese punto de vista. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo es el asunto?
Bueno, en realidad lo que vos quieras, pero más o menos No. es una horita, 50 Ah, minutos. perfecto. No, no, perfecto, sí. Yo voy a Después seguir con los... la idea es que, bueno, si Sí, podemos abrir un segmento de preguntas, estaría dale. bueno para Yo, enriquecer la charla, ¿no? entonces, hablamos de tres ámbitos: institucional, competencia deportiva, disciplinario. Vamos a otro que nos gusta a los abogados, bueno, que es un tema ya emparentado con el derecho privado, civil, comercial, que sería el ámbito contractual, donde se ponen en relación los distintos sujetos de derecho deportivo. Que para identificarlo, digamos que lo más importante es el club deportivo, el deportista, los más importantes. Y un auxiliar del comercio, como se llamaba antes en el Código Comercial, que es un auxiliar en el derecho deportivo, que sería el agente de jugadores. Una persona que intermedia muchas veces, media o aconseja, no es la parte principal de las contrataciones, pero que te diría que hoy es un sujeto, digamos, de derecho deportivo casi inexcusable en la contratación deportiva, en el ámbito nacional e internacional. Casi todos los jugadores, cosa que antes no existía, el jugador iba y peleaba su contrato frente al dirigente, cosa que a veces era complicado, porque se ponían en juego algunas cosas, pero hoy actualmente eso ya... Entonces, en este plano contractual se ponen en contacto los sujetos del derecho deportivo. Si tenemos que decir el más importante, la relación más importante del derecho deportivo contractual, la relación deportista-club deportivo. En el ámbito del fútbol, tenemos una, si nosotros tenemos que calificarla dentro del derecho privado, obviamente es una relación de carácter laboral. No fue fácil, no fue rápida el reconocimiento del futbolista como trabajador. Hubieron muchas huelgas de profesionales que se fueron sucediendo en varias oportunidades, hasta llegar a los convenios colectivos entre los jugadores y la AFA, o sea, futbolistas argentinos agremiados y la Asociación de Fútbol Argentino. En casi todos los países del mundo, el contrato de trabajo entre futbolista y club deportivo tienen regulación especial. Obviamente, dentro de la fuente del derecho deportivo en este ámbito, tenemos como fuente principalísima, la ley de contrato de trabajo. Pero es importante, pero es supletoria, es decir, va a intervenir la ley de contrato de trabajo en todo aquello no previsto o no regulado por el convenio colectivo entre jugadores y clubes. Convenio colectivo que hoy data del 2009 y sufrió modificaciones a lo largo del tiempo. Y es, de alguna manera, complicado si la relación de jugador y club no tiene una regulación especial, porque es una relación laboral, pero es muy especial, tiene características muy diferenciales. Yo siempre digo que hay una diferencia que es sustancial, entre otras, pero hay una que es muy importante, que es que de la relación entre el jugador y el club nace para el jugador, obviamente, una serie de derechos de naturaleza laboral, especial, pero laboral. Pero a diferencia de otras relaciones laborales, en el derecho deportivo nace también para el empleador un derecho que no nace en otras relaciones, que son lo que llaman vulgarmente los derechos económicos, que es la posibilidad de transferir al jugador por un precio en dinero, cosa que no ocurre en otras relaciones laborales. Pero ese derecho económico del club es digno de protección porque está involucrado también ahí la protección al trabajo de formación que hacen los clubes para sacar jugadores profesionales. Ese trabajo de formación no es solamente deportivo, es un sector, un ámbito de contención social para muchos chicos, para muchos jóvenes que se dedican a este deporte. Pero para sacar un jugador o dos jugadores que hagan contrato profesional, pasan por las divisiones menores muchísimos jugadores que no van a hacerlo. Y si bien el no llegar a hacerlo involucra una sensación de fracaso, porque eso ocurre, también es cierto que durante mucho tiempo esos chicos pasaron por las divisiones menores, se esforzaron, practicaron un deporte
y quizás lo sustrajo eso de otras cosas que hubieran sido perjudiciales para su formación. Entonces, el derecho económico, esta posibilidad que se le da al club de transferir por un precio el pase de un futbolista, tiene que ver también con esa protección, porque si le sacamos eso, los clubes ya no van a estar tentados de hacer ese trabajo tan importante para formar jugadores. Entonces, en el derecho deportivo tenemos una colisión, un choque entre dos derechos. Uno que prevalece, que es el derecho del trabajador, pero hay otro que no hay que olvidar, que es el derecho del club de transferirlo. Por eso se genera una legislación especial que tiene en cuenta ambos derechos. Y ahora vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con eso. Entonces, esa es una de las diferencias sustanciales. Otra diferencia importante es que el contrato de jugador con el club, a diferencia de las relaciones laborales comunes, es de plazo fijo, no son de plazo indeterminado. Es de plazo fijo, obligatoriamente tiene que ser de plazo fijo, por la propia naturaleza de la prestación del jugador, que tiene un tiempo acotado y que puede evolucionar en el tiempo con mejores contratos y una serie de elementos que también lo diferencian. Son cuestiones importantes que requieren una legislación especial. Ahora, ¿cuándo nace la relación entre el jugador y el club deportivo? ¿Nace con el contrato? No, nace antes, en ese tránsito por las divisiones inferiores, que ya genera un primer vínculo obligacional, precario, no muy sólido, pero que permite que el club tenga al jugador y que el jugador pueda desempeñarse oficialmente en los torneos de divisiones inferiores a favor de ese club. Siempre está la inscripción, ¿no? Siempre está ahí la inscripción. En nuestro país, esa relación precaria, nueva, entre el menor de edad y el club, lo llamamos nosotros fichaje en la Argentina. En otros países tiene otro nombre, pero normalmente participa de esta nota. Contrato que no es profesional, o mejor dicho, vínculo obligacional, que no es un contrato profesional, que se inscribe en la federación respectiva. Y ahí transita el jugador en ese camino de formación. Ahora, ese camino de formación puede cristalizarse exitosamente si el jugador efectivamente llega al primer contrato profesional. Entonces, en ese primer contrato profesional interviene obviamente el asesoramiento para el club, para el jugador, del abogado, y la forma de la celebración es importante. Cuando el jugador es menor, o sea, mejor dicho, para celebrar contrato profesional en la Argentina, el jugador tiene que tener por lo menos 16 años. Esta es la capacidad laboral hoy. Antes era 14, se aumentó. O sea, a partir de los 16 años, el club puede hacerle contrato al jugador de fútbol. Ahora nosotros pensamos, pero ¿por qué le va a hacer un contrato a los 16 años? Puede haber excepciones, pero es difícil que ya juegue en primera a los 16 años por propia formación física. ¿Y por qué hay tantos contratos de chicos de 16, 17 años en los clubes? Precisamente porque el club lo que trata de hacer con un contrato es solidificar el vínculo ese del fichaje, que era precario, para hacer más fuerte su ligación con el jugador y evitar que otro club interesado se lo pueda llevar fácilmente. Y acá empieza a participar otra nota importante de esta relación contractual. El jugador como trabajador, obviamente que quiere preservar la fuente de trabajo, pero muchas veces se quiere ir, porque quiere ir a otro club que le interesa más. Entonces, en el derecho deportivo se protege también no solamente la posibilidad del no despido arbitrario del futbolista, sino que también se protege el derecho del club de retenerlo jurídicamente y correctamente, no derecho de retención como antes ocurría, no, mientras dura el contrato. Entonces, hoy vemos que muchos planteles, mejor dicho, muchos clubes tienen contratos con chicos que quizás nunca vayan a jugar en primera división y no completen su trámite de formación exitosamente. Pero el club advirtió que ese jugador potencialmente sí podía hacerlo y no quiere que se lo lleve otro club sin pagar nada a cambio. Entonces, esa es una forma también de la contratación.
Del contrato entre el jugador y el club, lo hago más o menos sintéticamente porque estamos con una cosa positiva que todo merece, viste, cada cosa merece una clase, ¿no? Pero del contrato entre el jugador y el club nacen para el club obligaciones importantes. Una, la más obvia de todo empleador, pagar el salario. Ahí ya tenemos un primer tema, porque en el salario los clubes ponen distintos rubros. Entonces tenemos salario, tenemos prima. La prima, que no es algo de parentesco, sino que es un rubro remuneratorio del contrato del futbolista que tiene raigambre histórica, que normalmente antes se le pagaba a los jugadores con más prestigio. Venía un jugador con trayectoria y decía, bueno, yo tengo un salario, pero también quiero cobrar una prima anual, denme tanta plata, que generalmente se pagaba la firma del contrato. Era como un valor llave que cobraba el jugador que venía ya con experiencia, ¿no? Y decía, bueno, yo para firmar este contrato, está bien, el salario estoy de acuerdo, pero quiero que me paguen una prima de tanto. Después un poco se desfiguró este concepto y hoy se sigue hablando de prima, pero se paga mensualmente y se suma todo. Para evitar problemas, porque muchos clubes cuando venían los reclamos de los jugadores decían, no, pero la prima no es laboral, es otra cosa. Para evitar problemas, el convenio colectivo argentino es durísimo, es claro. Toda ventaja económica que tiene el jugador con causa en el contrato laboral es salario. Y ahí se terminó la cuestión. Entonces, una de las obligaciones fundamentales, obviamente, del club es pagar el salario. Y a su vez, como es una de las obligaciones más importantes, el convenio colectivo prevé también cuándo entra en mora y qué debe hacer el jugador para quedar o para extinguir el contrato por incumplimiento frente al club incumplidor. Eso es pago de salario. Otra cuestión importante del contrato laboral deportivo que constituye una obligación de todo empleador, pero mucho más específica en este ámbito, es el deber de ocupación efectiva. Yo siempre digo, bueno, hablo del deber de ocupación efectiva como un deber del empleador. Uno dirá, bueno, pero está bien, pero si el empleador no lo cumple tan bien este deber, para el trabajador debe ser mejor, porque si no tiene tanta ocupación, si cobra el salario, ya con eso. Pero no, es un deber importante de todo empleador, porque el trabajo obviamente es la prestación que uno hace y que quiere hacer y que dignifica, obviamente. En el derecho deportivo, la obligación de ocupación efectiva es mucho más importante, porque es una carrera corta, que si el jugador queda excluido directamente de las competencias o de los entrenamientos con sus pares, es decir, entrenamiento en condiciones adecuadas, puede perder, digamos, gravitación y puede perder gran parte de su carrera. Por lo tanto, este es un tema muy tratado en el derecho deportivo, que es que el club tiene la obligación de darle al jugador un lugar de entrenamiento digno con sus pares, registrar el contrato para darle la posibilidad de jugar, no tiene la obligación de ponerlo porque hay 30 jugadores en el plantel y entran 11, pero darle la posibilidad de decir que el jugador esté registrado debidamente. Y según el reglamento de FIFA, que como les digo yo, no solamente se contenta con el tema estatutario y reglamento de competencia, sino que entra en la relación laboral. Según el reglamento de FIFA, si un jugador no interviene en el 10% de los partidos de la temporada anterior, también puede haber una causa de extinción de contrato justificado. Con lo cual, si aplicamos el reglamento FIFA, no está en el convenio colectivo argentino ni en otras legislaciones de otros países, pero sí en el reglamento FIFA. Si aplicaríamos el reglamento, tendríamos 3 obligaciones del club. Darle entrenamiento en lugar adecuado, registrar el contrato y ponerlo por lo menos a jugar por lo menos el 10% de los partidos de la temporada, para no darle causa a la ruptura anticipada. Vos decime más o menos los tiempos, ¿no? Yo voy mirando. Mira, ya estaríamos más o menos en casi una horita. Vos decime, porque si querés, porque es largo. Claro, y ya empezaron las preguntas, te cuento, así que no sé cómo querés... Si querés, no, podemos decir lo siguiente. Estamos con las obligaciones. Quiero decir 2 cosas y después seguimos con los otros contratos en otra oportunidad, que habrá otra oportunidad. Por supuesto que sí. Quiero decir lo siguiente, y tiene que ver con los derechos económicos. Así como los jugadores muchas veces extinguen el contrato por incumplimiento del club, y esto ocurre asiduamente, por falta de pago, por falta de ocupación efectiva, en el campo nacional y en el campo internacional. Hay muchos ejemplos. Es muy difícil que un club
despida al jugador por inconducta. Es muy difícil. No vemos mucho despido. Y vemos que a veces hay jugadores que son díscolos y cometen actos de indisciplina seguido. Sin embargo, los clubes no los despiden directamente como cualquier otra relación laboral. ¿Y por qué será eso? ¿Y por qué despiden a los técnicos tan fácilmente? Perdieron 3 partidos, el técnico despedido. Y no a los jugadores que jugaron a lo mejor mal o por el tema de los derechos económicos. Los clubes no despiden a los jugadores, aun cuando cometan actos de indisciplina en general, porque si lo hacen, pierden la posibilidad de transferencia onerosa. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Tratan de compensarlos que se porten mejor, o prestarlos a otro club para ver si reconducen un poco su conducta, pero es muy difícil ver despidos directos en el ámbito deportivo, así como lo vemos en el ámbito laboral común. Es muy difícil. Sí se ven más rupturas del trabajador. ¿Por qué? Porque el jugador tiene ese ámbito de evolución y por eso, bueno, esa regulación especial que estamos hablando ahora. Pero me gustaría ver alguna pregunta para ver si... Sí, cómo no. Voy a ir un poquito para atrás. Carlos Marcus dice, profe, ¿se puede pedir en la apelación, sea con efecto diferido o devolutivo, si no está en el reglamento? Sí, vos podés pedir que se suspenda, a veces algunas podés pedir, pero te lo tiene que decidir jurisdiccionalmente, no está previsto. Está previsto la posibilidad, sí, de pedir la suspensión. Lo mismo que en el TAS. Vos en el TAS podés pedir como medida cautelar la suspensión de alguna cuestión disciplinaria. En el ámbito del TAS, lo que sí suspende, que antes no era así, había que pedirlo, pero ahora ya no hay que pedirlo, es el tema de la apelación de condenas dinerarias. O sea, cuando se condena a un club a pagar una suma de dinero y apela al TAS, ya directamente la decisión esta de condena dineraria queda a expensas de lo que resulte de la apelación, así como ocurre en la apelación en nuestro país o en otros países ante la justicia ordinaria. Pero en el ámbito disciplinado tenés que pedirla. Ok. Bueno, Ushuaia escribe, cuando el árbitro aduce en un informe una situación de agravio contra su persona, pero no es comprobable sabiendo que existen testigos como jugadores y la Federación de Fútbol y Cuerpo Disciplinario no emiten opinión al respecto, ¿qué instancia de apelación tendría el club deportivo? En este caso, Mirá, por ejemplo, el jugador es sancionado por 5 años. Sí, tenés las instancias y podés ofrecer todos los medios de prueba. Las instancias, suponete en un tribunal, en un torneo argentino, sería el Tribunal de Disciplina de AFA y después el Tribunal de Apelaciones de AFA y después, porque lo prevé el Estatuto de AFA, el TAS. Tenés 3. Ahora, para llegar al TAS, la sanción tiene que ser mayor a 4 fechas. La que me decís vos de 5 años, sí, seguro llegás al TAS. Porque es terrible lo que habrán imputado. Pero te digo que se amplió bastante el tema de la prueba. Yo te digo, yo jugué al fútbol, ¿viste? Y una vez en un partido, a mí me echaron porque supuestamente le había pegado a un jugador. Y yo la verdad me acerqué al jugador, no muy amistosamente, pero yo no le pegué. Yo levanté el brazo y un compañero de abajo de mi brazo le pegó un cachetazo al contrario, que lo tiró por el piso. Yo me quedé congelado, pero si yo después se vio en la televisión y la verdad parecía que le había pegado yo. Fui a la AFA y me quise defender y llevé, no prueba de testigo, tampoco le iba a decir que era que le había pegado para no decir eso, pero no me dieron mucha cabida en mi defensa, digamos. Te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Hoy actualmente es mucho más abierto, hay más posibilidades para el jugador que se presente, puede presentar más pruebas y lo escuchan más. Así que bueno, ese es el trámite. Es un trámite rápido, ¿viste? ¿Por qué? Porque es un ámbito disciplinario, el que plantea vos, en el ámbito de la competencia. Entonces hay que resolver. El jugador se suspende, puede jugar, no puede jugar. Ahí están los dos ámbitos en conjunto, digamos. Muy bien. Acá Flor Rimario dice, doctor, ¿qué opinión puede brindarnos al respecto de los amateurs compensados cuya compensación es superior a los reales gastos del ejercicio del deporte? Sí, bueno, y sobre los convenios... Perdón, y sobre los convenios FIFA, firmados entre tutores clubes para que el menor practique el deporte en dicha entidad. Bueno, en primer lugar, según el reglamento de FIFA, se considera jugador profesional aquel que cobra sumas de dinero, cualquiera sea la calificación que le ponga el club, superiores
en su cuantía a los gastos que le insume la actividad. O sea, superiores a los viáticos, digamos. Entonces, muchas veces los clubes tratan, generalmente, ¿sabes cuándo se dan estas cuestiones? Cuando un club extranjero se lleva a un jugador y dice, yo me estoy llevando a un jugador amateur, que no tiene contrato. Por lo tanto, lamentablemente no hay ruptura de contrato y no pasa todas las cuestiones que pasan cuando hay ruptura de contrato. Entonces el club, por eso se apuran los clubes a hacer contratos antes. Pero muchas veces los clubes se tratan de defenderse, no, perdón, no hay un contrato registrado, pero hay un contrato, porque este jugador ha cobrado, miren ustedes, aquí tienen los recibos, y ha cobrado durante varios meses una suma superior a lo que le conllevaría los viáticos o los gastos usuales. Y constituyen defensas que en general te diría que no son aceptadas en general, aunque la definición de FIFA dice es jugador profesional aquel que cobra una suma superior a lo que le insume la práctica del deporte. Lo que pasa es, claro, cuando vos vas con esas defensas argentinas, de Argentina, por ejemplo, y decís, no, mira, acá hay un contrato profesional porque cobra esto, y claro, ver la suma de dinero, un suizo, que nosotros decimos que hay un contrato de trabajo, lo traducen a la moneda de ellos, y dicen, pero esto o sea, son sumas muy bajas para nosotros. Las situaciones económicas nuestras, a veces es difícil trasladar el concepto ante estos tribunales que deciden cuestiones nacionales. Fíjate. Ahí tenés una cuestión nacional que se deviene internacional. Un club tiene un jugador, un chico fichado sin contrato, se lo lleva a un club a otro lado y esa cuestión la tenés que defender ante un tribunal suizo. Son temas, están distintos de este ámbito, ¿no? Aunque siempre lo emparentamos con algo del derecho común, pero se la trae, ¿no? En cuanto a la dinámica que tiene. Muy bien. Por acá están pidiendo más reuniones, ¿eh? Así que te voy a comprometer. Sí, tenemos para dar. Además, bueno, aprovecho para contarles que el doctor Crespo fue invitado a través de Blas Pugliese, que va a ser nuestro director de la nueva revista de Derecho en Deporte, que Microjuris va a empezar a sacar a partir de este mes. De la semana que viene sale el primer número. Y bueno, y justamente por el lanzamiento fue que se le ocurrió a Blas invitarte, y bueno, y ya que vamos a tener la revista, seguramente contaremos con tu participación, bueno, ya sea en cursos o notas o lo que vos quieras. Yo te agradezco mucho la invitación y a Blas también que me contactó, gracias a todos. Claro, pasa que no terminé. Les digo nada más, que después del ámbito contractual viene el ámbito litigioso, que es otro lío más. Bueno, eso lo podemos armar entonces en otra charla. Pero siempre el abogado es fundamental, no digo para hacernos propaganda a los abogados, pero es fundamental. Cuando haces el contrato, cuando se ejecuta, cuando se extingue y después de que se extingue, ¿por qué vía haces el reclamo? Si es vía nacional, internacional, ¿qué te conviene? Muchas cosas. A veces la pegamos y a veces no. Aquí preguntan hablando del choque normativo, ¿cómo ve la norma Ley Nacional Formación 27.211 respecto de los reglamentos AFA y la respuesta legal de los clubes? Bueno, la ley de formación nacional es mucho más favorable para los clubes formadores que el reglamento de AFA. Entonces aquí ya se ha planteado en el marco jurisdiccional argentino, los clubes formadores chicos del interior muchas veces que han reclamado derechos de formación y los clubes demandados le oponen la aplicación del reglamento de AFA, que contempla algunas normas que son más desfavorables y en algunos casos descartan el derecho invocado por el club formador, que sí está reconocido en la ley de formación deportiva. Y han planteado cuestiones de inconstitucionalidad que hoy están a resolver. O sea, todo el tema de estos planteos en aplicación de la ley de formación deportiva hoy está para decisión de la Corte sobre planteos de inconstitucionalidad de los clubes que deberían pagar derechos de formación. ¿Cómo lo veo? Y veo que si hay una discrepancia entre una ley y el reglamento, debería primar la ley, obviamente. Salvo que vos aduzcas que los clubes, por el hecho de la afiliación, están indisolublemente vinculados a los estatutos y reglamentos de la asociación a la que pertenecen. Pero me da la sensación
que en el caso de los clubes, y más de estos clubes formadores chicos que muchas veces ni siquiera tienen carácter de profesional, porque son clubes del interior, no estarían alcanzados. Para mí sería aplicable la ley de formación deportiva, pero es un tema muy interesante ese también. El tema formación es un tema también típico del derecho deportivo, que es otra de las formas de proteger ese trabajo de formación, ¿no? Que habíamos hablado antes. De toda transferencia surgen porcentajes para los clubes que participaron en ese camino de divisiones inferiores. Sabés que justo, porque te están viendo también por Facebook Live, y nos llegó una pregunta, dice, ¿solo los clubes inscritos en AFA cobran derechos de información si hay venta? Ese es el tema interesante. Tengo una consulta de uno de los chicos de posgrado, chicos, digo que yo no sé, la edad que tiene, somos colegas todos, ¿no? En definitiva, que me pregunta eso, porque claro, muchos clubes que no tienen afiliación directa ni indirecta a AFA, porque hay clubes que están afiliados indirectamente a través de las ligas del interior, pero hay clubes que no tienen afiliación de ninguna naturaleza. Hay clubes de barrio que realmente tienen a los chicos de los 5 hasta los 12 años, 13 años, a veces se salen jugadores bárbaros. Y habría que analizarlo eso, ¿viste? Habría que analizarlo. Yo creo que no hay en la definición de derecho de formación sujeto legitimado, no hay prima facie una limitación en la ley de formación deportiva. Sí en el reglamento de AFA, obviamente. Muy bien. ¿Cuál es el plazo mínimo contractual? Consultan aquí. Nosotros es 5 años. Nosotros el mínimo es 1 año y el máximo 5 años. En Argentina. Y FIFA lo deja librado a las federaciones que establezcan los plazos. Y después tenés en esos plazos, hoy se ven con mucha asiduidad lo que se llaman las cláusulas de rescisión, es decir, la facultad que tiene el jugador de dar por terminado el contrato antes de ese plazo fijado, pagándole al club una suma de dinero. Esto se vio en el plano internacional ahora con el tema de Messi, que había una cláusula de rescisión supuestamente gratuita, que Messi quiso ejercer, pero la ejerció supuestamente después de tiempo, entonces Barcelona no quería. Y después arregló y sigue en Barcelona. Todos estos temas, todos traen conflictos, no todos, son temas jurídicos muy agudos, muy sensibles, muy lindos de analizar. El tema de Messi era un tema, dejalo que fuera Messi, cualquier jugador. El tiempo de ejercicio, si está previsto una fecha tope o está previsto cuándo se termina una temporada, la influencia del COVID en la temporada, es una cosa interesante. Después, ¿a dónde hay que demandar? Si a Messi las cláusulas de rescisión son cláusulas por las cuales el jugador puede extinguir antes de tiempo pagando una suma de dinero. Lo que pasa es que esa suma de dinero no la paga el jugador, la paga el club que se lo lleva. Y no son obligatorias, porque se han puesto tan de moda que parece que si no hay cláusula de rescisión, al contrato le falta algún elemento esencial. Para nada. Son cláusulas de rescisión no obligatorias, que a veces pueden reemplazarse por otro tipo de cláusula. Pero eso lo veríamos después cuando hablemos de la técnica contractual en el momento de la celebración, digamos, ¿no? Igualmente muchas veces me decían, pero doctor, ¿por qué usted puso esta cláusula tan baja o tan alta? Digo, mira, ¿sabes lo que pasa? En derecho deportivo vos estás contratando, faltan 10 horas para que cierre el libro del registro de pases en Italia, estás negociando un contrato y vos a veces tratás de poner lo que vos querés, pero hay otra parte. Entonces vos negociás. Entonces a veces hay cuestiones que por el tiempo, a veces el jugador te dice, doctor, mire, dejémoslo acá, yo quiero jugar en este club, acepto esa cláusula. Y bueno, ¿vos qué vas a hacer? Dice, no, porque esta cláusula, yo en el tratado tal, dije, no. Tenés que aconsejarlo, decirle, mira que puede traer problemas, pero si el contrato lo hiciera uno solo, estaríamos bárbaros. Ahora, el problema para el abogado es cuando hace el contrato, porque no le puede echar la culpa al otro abogado. Generalmente cuando un abogado le trae un conflicto y dice, pero contrato hace el contrato y seguís siendo el abogado, ya la cuestión es mucho más de responsabilidad. Claro. Aquí preguntan sobre los menores, ¿por qué los clubes conservan esa posibilidad de retenerlos incluso respecto de los padres cuando pretenden cambiar de entidad? Mira, yo te digo la verdad, cualquier menor tiene un derecho inderogable, más importante que el derecho del club, en este caso sí, de libertad de afiliación. Si el menor o sus padres, en ejercicio de la responsabilidad parental, se quieren llevar al chico a otro club, se lo llevan.
o sea, se lo llevan. Tienen que plantear la justicia y frente a la negativa del club, con una acción de amparo o alguna, elegir, digamos, el tipo de demanda, pero creo que no resiste la negativa. Tratándose de jugadores sin contrato profesional. Si hablamos de contrato profesional, hablamos ya de otra cosa. Seguro. Si no se manda el telegrama para formalizar nuevo contrato, ¿queda libre el jugador? No. La pregunta apunta a una práctica que hoy no está tan en uso, pero sí, obviamente, que cuando el jugador llega a los 21 años o juega el 25% de los partidos de la temporada anterior, el club está obligado a ofrecerle el primer contrato, mandándole el telegrama, porque si no el jugador queda en libertad de contratación. Pero por lo que les digo, cuando el jugador juega el 25% de la temporada, ¿vos te crees que va a jugar sin contrato? Si el club lo pone el 25% de los partidos, ya le hizo contrato. O va a esperar que lo vea un club y se lo lleve sin pagar nada. Ya el tema del telegrama. Cuando yo jugaba había uno esperaba el telegrama porque era el llegar a primera, llegar al contrato profesional. Hoy ya no se espera eso. Hoy los clubes van a buscar al jugador y bueno, y ya los jugadores hasta ya en menores de edad, o sea, exigen bastantes cosas también. No son, uno firmaba primer contrato a veces sin mirar, decía, bueno, yo quiero firmar primer contrato, después vemos qué pasa. Pero ahora no, ahora son otras, se hizo mucho más complejo, distinto. Bueno, pero lo que dice la pregunta es correcto, existe, pero para explicar eso tenemos que entrar en un mecanismo del convenio colectivo que es complejo y que, bueno, lo dejaríamos para otra oportunidad. Excede la charla de hoy, claro. Sí. Bueno, últimas dos preguntas y cerramos. ¿Qué pasa con los otros deportes olímpicos que no son fútbol y si se rigen por el derecho civil como siempre? Mira, en todos los deportes siempre tienden en general, dejar el lado olímpico, a la profesionalización. La profesionalización puede ser reconocida expresamente o puede haber ese amateurismo marrón, digamos, de esas cosas híbridas. Se dio en el básquet, se dio en el hockey, se da en el vóley. En todas esas disciplinas, en muchas oportunidades, se reconoció la relación laboral pese a que no hay una legislación especial que la reconozca. Pero hay sentencias que la han reconocido, sentencias que la han desechado, hay una jurisprudencia, pero en general, cuando existe un pago de retribución y una adaptación del jugador a las órdenes, días de entrenamiento, en general hay una configuración. Tienden a eso, los deportes de esa naturaleza tienden a la profesionalización. Así que te digo, puntual, es más, un jugador que juegue, un jugador de fútbol, que juegue en una liga, en un club no profesional, si demuestra, un jugador de fútbol, un club fuera, porque hay clubes que no participan de la égida profesional, sin embargo están afiliados a AFA. Un jugador que juega en esos clubes, un torneo regional, y demuestra que cobra y que, llegado un caso, puede demostrar, porque siempre se aplica, y lo dice el convenio colectivo, el contrato de trabajo puede probarse por cualquier medio de prueba. Los contratos que hablamos nosotros, en general, tienen forma escrita e inscripción, porque si no el club, ¿para qué lo va a hacer? Pero hay casos, hay muchos casos de eso. Y la última pregunta, ¿los clubes de rugby no cobran derecho de formación cuando los jugadores van a Europa contratados profesionalmente? Deberían cobrarlo, deberían cobrar. La UAR había instrumentado el sistema del Pladar, ese tipo, la UAR contrataba directamente a los jugadores para jugar en Jaguares, que después y Pumas. Entonces, cuando esos jugadores se iban, el contratante era el contrato profesional era la propia Unión Argentina de Rugby. Pero en el caso del rugby, en el reglamento internacional de la Federación Mundial, está previsto el pago por traspaso de derechos de formación, digamos, para llamarlo así vulgarmente. Pero sí está previsto, se podría intentar aplicar eso. Buenísimo. Los clubes de rugby también desarrollan una tarea importante. Lo que pasa es que ahí el amateurismo, ya, viste que la discusión pasa no solamente por la cuestión de reclamo de los jugadores, sino que también tiene que ver con el espíritu del rugby, hay una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que últimamente fue decisivamente hacia la profesionalización, por lo menos en ese ámbito de la UAR
y los Jaguares, que fue una experiencia bárbara que, bueno, este tema del COVID lo dejó medio en espera, ¿no? Claro. Acá dicen que en handball, por ejemplo, no se paga derecho de formación. En handball, la verdad que te digo, no sé, pero tendríamos que es importante el trabajo de formación, pero yo te dije, ese área de formación, de contención social se da no solamente en el fútbol, vamos a jugar al handball, jugamos a muchas cosas, porque en la Argentina, para dice asociación civil, mira, si haces sociedades anónimas deportivas, los clubes argentinos, los que tienen fútbol, dejá los clubes de barrio que son también muy importantes, y lo que tienen fútbol, si vos lo ponés como sociedad anónima deportiva, lo primero que hacen es sacar áreas deportivas que son absolutamente deficitarias. Por ejemplo, deportes que no generan ingresos. Pero los clubes deportivos igual los prestan, se los prestan al asociado. Nosotros cuando vamos a hacer deporte, fuimos más chicos, más grandes, nosotros fuimos a clubes deportivos. En la Argentina, la prestación deportiva, el Estado es bastante, no tiene mucha presencia. No como en otros países, no fuimos a un centro municipal a hacer deportes. Íbamos al club del barrio o a algún club. Por eso yo digo que la transformación en sociedades anónimas hay que pensarlo en la Argentina, porque los clubes son un ámbito de contención social, y lo primero que haría una sociedad anónima es sacar esas disciplinas que no generan nada y se quedarían con el fútbol. Entonces, cuando el que practica handball, el que practica baile en River, cuando creo que no sé cuántas disciplinas hay danza folclórica, filatelia, lo primero que hace una sociedad anónima saca, pero no queda nada. Claro. En cambio, en el club deportivo querés sacar uno y los que hacen eso te hacen una sentada. Claro. Y aparte lo hacen históricamente, ¿viste? Daniel, muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad en el tiempo, en los conocimientos que nos has transmitido. Agradezco mucho también a todos los participantes. Hemos tenido un auditorio lindísimo hoy y también por Facebook Live, así que Daniel, quedás invitado para cuando vos gustes, y bueno, y les reitero sobre la revista que me parece interesante, va a ser de acceso gratuito. Sí. El primer número, bueno, ya viene con muchas notas de autores internacionales, ¿no? Porque estamos a nivel regional trabajando el tema, así que con todas las aristas que tiene el derecho deportivo, ¿no? En 360, vamos a estar mirando, y sí, porque en jurisprudencia también se da, vienen casos de deporte por todos los fueros, así que es muy interesante, la verdad que estamos contentos con este lanzamiento, y bueno, hemos comenzado con tu disertación, que fue un lujo total tenerte, así que muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación, y gracias a todos los que estamos ahí del otro lado, y nos vamos viendo seguro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.